No sé si, bueno, si alcanzan a ver, y si no, que me apaguen estas luces de por acá y me dejen nada más encendidas las del fondo y ya. En el tema de la eutanasia, me gusta partir con esta frase de un filósofo español, Ubaldo Forment, que dice: la muerte digna no implica la ausencia de dolor, pues el dolor no es un criterio de medición de la dignidad humana. Entonces ya de por sí hablar de eutanasia como muerte digna es un eufemismo, porque el evitar el dolor no es un criterio para medir la dignidad de una persona. Incluso el mismo concepto muerte digna hasta podría ser una contradicción, porque la muerte no es digna ni es indigna, es simplemente un proceso de estar vivo o dejar de estarlo. Quien es digna es la persona que muere. Entonces lo que tenemos que preocuparnos es que esa persona llegue hasta el final de su vida como lo que es una persona en toda su integridad. Esa es la auténtica muerte digna, si pudiéramos llamarla así. Eutanasia es un vocablo, un término griego, euthanatos, eu buena, thanatos muerte, etimológicamente y literalmente entonces sería buena muerte, muerte dulce. Por eso se las pongo entre interrogantes. ¿Realmente es una muerte buena, es una muerte dulce? Más bien es un eufemismo. Lo que se da como buena muerte es en realidad un homicidio. La definición clásica de eutanasia es acción u omisión que por su naturaleza o en su intención, y este punto es fundamental, porque en los temas de la vida y en concreto en el tema de la eutanasia, el tema de la intención es fundamental. Miren, yo puedo tener un paciente en fase terminal, donde la muerte ya es inminente, y le puedo dar fármacos para aliviar el dolor, por ejemplo, morfina. Yo sé que al darle a un paciente morfina en una fase terminal de una enfermedad, esa morfina no solamente va a aliviar el dolor, sino que tiene un doble efecto, y es que va a acortar la vida del paciente. Entonces, fíjense, nada más para que vean qué delgada es la línea de las intenciones. Yo puedo darle un fármaco, la morfina, a un paciente en fase terminal, con la intención de aliviar su dolor, pero en el momento que yo pensara, bueno, pues qué bueno que le voy a aliviar el dolor, y también pues que se me muere antes, porque ya esto de que esté sufriendo, ese pensamiento, que de suyo la acción al principio era buena, porque yo daba el fármaco para aliviar el dolor, por el simple hecho de pensar de que además de aliviar el dolor, qué bueno que así se me muere antes y ya no sufre, ya vicié el acto en sí. Y ese darle morfina se convierte en una eutanasia. Para que vean que el campo de las intenciones es extremadamente delgado, ¿no? Entonces, ojo, porque a veces un pensamiento, una intención, puede viciar completamente un acto que de suyo era bueno, como era el administrar un fármaco con la finalidad de aliviar el dolor. Lo he convertido por la simple intención en un acto éticamente ilícito. Procura la muerte a fin de eliminar todo sufrimiento y dolor. Si yo esta definición la ilumino desde el punto de vista de la ética, sé que hay un principio ético que me dice que el fin no justifica los medios. El fin, en base a esta definición, es un fin bueno: eliminar todo sufrimiento y dolor. A ti te duelen las muelas, te tomas una medicina para terminar con el dolor. Es decir, el fin de la definición en sí es bueno. Pero el medio empleado para eliminar todo dolor y sufrimiento, ¿cuál es? Matarlo, el asesinato. Matar. Matar.
Entonces se aplicó el principio que dice el fin bueno no justifica los medios malos. La eutanasia de suyo, desde el punto de vista ético, es ilícito. Porque el fin bueno no justifica el acto malo, el medio malo. Dentro de la eutanasia tenemos este concepto, el suicidio asistido, que es cuando el paciente participa directamente en la acción de matarse, pero por la situación en la que está no lo puede hacer por sí mismo y necesita la ayuda de un tercero. Yo tengo un paciente con tetraplegia que no puede moverse, él no puede prepararse el veneno para tomárselo, tiene que haber alguien que se lo prepare, se lo acerque, le ponga el popote en la boca y ya el paciente absorbe el veneno. Se está matando él mismo, pero necesita de un tercero para poder hacerlo. Es lo que se conoce con el nombre de suicidio asistido. Tipos de eutanasia. Tenemos la eutanasia activa, es decir, actuar directamente. Esa imagen que ven allá está tomada de un códice mexicano. Es decir, antes para que no sufrieran los mataban a garrotazos. O la eutanasia pasiva, dejar de actuar. Yo tengo una paciente, por ejemplo, en coma, donde la tengo conectada nada más con una sonda gastrointestinal para pasarle alimento, líquido y medicinas. Esa sonda no es un medio extraordinario, es un medio ordinario para poder seguir nutriéndose. La eutanasia pasiva sería quitar esa sonda, dejo de actuar y dejo que se muera de hambre y de sed. Ahorita veremos algunos casos. Tenemos la eutanasia con el consentimiento del paciente, es decir, donde el paciente pide que lo ayuden a morir. Pueden ver la película Mar Adentro, totalmente polarizada a favor de la eutanasia, o la película de ¿cómo se llama? Clint Eastwood. De Clint Eastwood, $1 Million Baby, donde también se ve el caso, ¿no? Ella le pide a él, que era su entrenador, que lo ayude, que le ayude a matarse. Y tenemos la eutanasia sin el consentimiento del paciente. Es decir, cuando el paciente no quiere morir y como quiera le hacen la eutanasia. Ahorita vamos a ver algunos casos de Holanda o el caso de Terry Schiavo. Luana Englaro, hace apenas un par de años, no sé si escucharon la noticia en Italia, ella estaba en coma, llevaba 7 o 8 años en coma, y el papá pide que se le desconecte para dejarla morir. Logra que la ley le dé la autorización, desconectan a su hija y muere. A los días de haber pasado esto, no sé si escucharon una noticia que también dio la vuelta al mundo, de un bombero de Estados Unidos que llevaba creo que 14, 15 años en coma por un accidente como bombero y de repente despertó. Y cuando él despertó dijo, es que yo oía todo y por más que quería decirles que estoy aquí, que los estoy oyendo, no podía moverme porque estaba en coma, pero él escuchaba todo. Entonces yo decía, híjole, qué dilema para el papá de esta muchacha italiana, después del testimonio de este bombero, si su hija llegó a escuchar que el papá quería terminar con ella. Y a lo mejor la hija le estaría diciendo, oye, que estoy aquí, pero no me puedo mover, estoy en coma. Desde que se legalizó la eutanasia en Holanda, lo que comenzó aplicándose solamente en casos extraordinarios, hoy ya se ha convertido en una rutina. De las 20.000 personas que mueren cada año por eutanasia en Holanda, la mitad no pidió morir. Es muy, ¿cómo les diré? Es una congoja muy grande que cuando tú vas a un hospital, ¿a qué vamos a los hospitales? Se supone que a curarnos. Bueno, en Holanda, las personas mayores traen una credencial en el cuello que dice, en caso de hospitalización, llévenme a Austria o Alemania. Ahí todos los países son muy chiquitos, en 1 o 2 horas estás en otro país. ¿No? Porque tú no sabes si vas a entrar en un hospital en Holanda y vas a salir vivo o muerto. O sea, realmente es una congoja.
Estas incluyen ahora recién nacidos, cuya calidad de vida se considera deficiente, adultos, incluso adolescentes, depresivos en buenas condiciones físicas. Caso de Holanda, un muchacho de 14 años llega y dice: quiero que me hagan la eutanasia. ¿Cuál es el motivo? Mi novia me dejó y la vida ya no tiene sentido. 2 doctores estuvieron de acuerdo y le hicieron la eutanasia. Sin ningún problema físico, simplemente estaba depresivo el muchacho, y en vez de recomendarle que fuera con un psicólogo o con un psiquiatra para atender esa depresión, se lo echaron. Tan sencillo como le quitan la vida. Les voy a presentar 2 casos de Holanda, hay muchísimos documentados, pero estos a mí me causaron mucha impresión. El primero de ellos, un anciano hospitalizado de agonía. El hijo pide a los médicos que aceleren el proceso, es decir, que le hagan la eutanasia, de modo que el funeral de su padre pueda tener lugar antes del viaje de vacaciones al extranjero que ya tenía reservado. Qué motivos tan piadosos y qué muerte tan dulce, ¿verdad? Por eso lo que les decía al principio de la charla, del aborto. Primero legislamos para que la madre pueda matar a su hijo en el vientre, y ahora legislamos para que un hijo pueda matar a su padre cuando sea un estorbo. ¡Qué contradicción! Siguiente caso. Un oncólogo trataba a una paciente con un cáncer en el pulmón. La paciente sufre una crisis respiratoria y la tienen que internar. Cuando llega al hospital le dice a su doctor: doctor, no quiero la eutanasia. El doctor le dice que no se preocupe. La vigiló, la estabilizó. Después de 36 horas ya respira normalmente, las condiciones mejoraron. Tiene que pasar la noche en el hospital. El doctor se va a su casa con la intención al día siguiente de darla de alta. Cuando llega a darla de alta, no encuentra a la enferma en su cama porque el colega del turno de noche le había hecho la eutanasia porque faltaban camas libres en el hospital. Entonces, en los lugares donde está legalizada, ya la eutanasia sustituye lo que son en sí los cuidados paliativos. El caso de Terry, vamos a verlo muy rápidamente. Terry, esta jovencita que ven acá, ahí está su mamá. En el 2003, en Estados Unidos se dio un debate en torno a la eutanasia por el caso de Terry. Terry sufrió una lesión cerebral aparentemente irreversible cuando estuvo hospitalizada. El esposo de Terry enjuicia a los doctores por negligencia médica y logra obtener $1 millón de indemnización. Durante el juicio, el esposo convenció o conmovió al jurado diciendo que se iba a dedicar a cuidar a su esposa, incluso si fuera por el resto de su vida, aunque la esposa no se recuperara nunca. Hombre, qué menos, ¿no? Pues es el esposo, es lo menos que podría hacer. Bueno, pues con esto convenció al jurado, fallaron a su favor y le dan cerca de $1 millón de indemnización. En menos de un año luego del fallo, el esposo pide a los doctores que empiecen a tomar medidas. Por ejemplo, no reanimar a Terry en caso de que fallara el corazón, acelerarle la muerte desconectándole la sonda que tenía en el estómago. Al mismo tiempo, el esposo comienza a frecuentar a otras mujeres, y eso que se iba a dedicar en cuerpo y alma a atenderla por el resto de su vida. Vamos a ver el caso. En el 90, Terry tenía 26 años, sufre una lesión cerebral. Ella estaba tomando pastillas para adelgazar. Yo por eso todavía conservo unos kilitos por mi casa. Estaba tomando unas pastillas para adelgazar, le ocasionan un paro en el corazón, los médicos tardan en resucitarla, por eso la negligencia médica que enjuició el esposo, y tiene un daño cerebral irreversible, queda totalmente inmóvil, no puede hablar, no puede comunicarse, no puede moverse. Sin embargo, no estaba en coma, si se fijan, está ahí totalmente lúcida. Desde entonces permanece inmovilizada y lo único que requiere para seguir viviendo es una sonda de alimentación. No está conectada a un respirador artificial, a ningún otro tipo de aparatos, una sonda
por donde le pasan alimentos, agua y medicinas, que es un medio ordinario. En el 98, su esposo, para quien entonces ya tenía otra mujer y con la que tenía 2 hijos, solicita autorización judicial para retirar a Terry las sondas de alimentación. Claro, porque mientras no se quitara esta, no podía estar con la otra legalmente, ¿verdad? Febrero del 2000, una corte local de Florida determina que le retiren la sonda a Terry. Aquí tenemos a los papás, a Terry y al susodicho. Abril del 2001, al cabo de un proceso de apelaciones por parte de los papás, se ejecuta la orden judicial, le quitan la sonda a Terry, pero es revertida 2 días después por un tribunal superior. Junio del 2003, el caso llega a la Corte de Apelaciones de Florida, la cual determina que le quiten otra vez la sonda. El gobernador de Florida, el hermano del presidente Bush, pide una interdicción ante la Corte Federal para que se mantenga viva Terry. La Corte rechaza su pedido y por segunda vez le retiran la sonda a Terry. El Congreso de Florida promulga la llamada Ley de Terry, que permite al gobernador decidir por encima de ciertos fallos legales y le vuelven a poner la sonda. En septiembre, una corte de Florida anula la ley de Terry porque es anticonstitucional. Claro, el poder ejecutivo está usurpando al poder legislativo. Entonces declaran anticonstitucional la ley. Enero del 2005, la Corte Suprema de Estados Unidos no acepta procesar la apelación del gobernador. Febrero del 2005, este juez que ven aquí ordena que el 18 de marzo sea el último día para que se le retire la sonda a Terry. Llega el 18 de marzo, un subcomité del Congreso emite órdenes de comparecencia para Terry. Claro, al pedirle que comparezca, ya no le pueden quitar la sonda, y entonces con eso estaban evitando que se llevara a cabo el proceso judicial, la orden judicial. Sin embargo, un juez de Florida bloquea esas órdenes y la tarde del viernes le quitan el tubo de alimentación. 20 de marzo, el Senado de los Estados Unidos suspende vacaciones de Semana Santa. En una carrera contrarreloj, aprueba una ley que otorga jurisdicción a las Cortes Federales sobre tribunales estatales para que los papás de Terry pudieran apelar. A las 12 de la madrugada, la Cámara de Representantes ratifica la ley y a la 1 de la madrugada, el presidente Bush firma la ley conocida como Compromiso del Domingo de Ramos. Curiosamente, a pesar de que el Senado y el presidente habían firmado la ley, este juez que ven acá, en una decisión inaudita, ordena que mantengan desconectada a Terry. Los papás introducen una apelación ante 3 jueces en la Corte de Atlanta. Miércoles, la Corte de Apelaciones de Atlanta rechaza la apelación. El gobernador de Florida solicita a un tribunal que el gobierno asuma la custodia legal de Terry, es decir, que el gobierno se hacía cargo de mantener a Terry viva, con todos los gastos que eso ocasionara. Jueves, los padres de Terry sufren una doble derrota. Primero presentan una apelación ante el Tribunal Supremo para que reinserten la sonda. El tribunal rechaza la apelación sin comentarios y el Tribunal de Florida desestima la petición del gobernador de que el Estado asuma la custodia legal de Terry. Viernes, Terry cumple ya una semana sin recibir alimentos. Son evidentes los efectos de deshidratación: piel escamosa, ojos hundidos, sequedad en la lengua. 25 de marzo, 9 personas son detenidas por la policía cuando iban a llevarle a Terry de manera simbólica un vaso de agua. Ella no podía tomarlo, simplemente era como medio para solidarizarse con ella. Y entre los detenidos detuvieron a 3 niños que son esposados. Esto es anticonstitucional. Tú por ley no puedes esposar a un menor. No sé si alcanzan a ver las esposas. Los 3 niños esposados. Sábado, el mismo juez desestima un último recurso de los papás que habían asegurado que su hija había intentado hablar. El esposo
se niega a que su esposa reciba la comunión porque era comida y no deja que le den la comunión pascual. Domingo, los médicos comienzan a suministrar morfina. 30, los padres de Terry, que el miércoles habían comprobado que un tribunal de Atlanta iba a revisar los informes médicos, sufren un nuevo revés, pues el tribunal al final decide no intervenir. 31 de marzo, después de 13 días de permanecer desconectada, por orden de los jueces y por voluntad de su marido, muere de hambre Terry Shiavo. Qué muerte tan dulce y tan piadosa, ¿verdad? Esto es una eutanasia, pasiva en este caso, pero esta es la realidad de la eutanasia. En el caso de la sentencia dictada contra Terry, la palabra eutanasia no tiene ni siquiera su sentido etimológico. Buena muerte, pues es cruel, asegura el obispo Sgrecha. Él fue el presidente de la Academia Pontificia para la Vida, uno de los mayores expertos en la Iglesia sobre cuestiones de bioética. Que para librarse de una carga se le concede a una persona el poder estremecedor de decidir sobre la vida de otra, es regresivo, como volver a la prehistoria ética. Si nos vamos un poquito a ver el fundamento del por qué la eutanasia es un hecho ilícito, no voy a dar argumentos religiosos, me voy a ir a los códigos de deontología y médicos en el mundo entero, partiendo del juramento hipocrático que hacen supuestamente todos los médicos. No daré ninguna droga mortal a nadie, aunque me lo pidan, ni sugeriré tal uso. La declaración sobre eutanasia de la Asociación Médica Mundial, la eutanasia es contraria a la ética. El código de deontología médica, el médico no provocará nunca la muerte deliberadamente, ni por propia decisión, ni cuando el enfermo o la familia lo soliciten. La eutanasia u homicidio por compasión es contrario a la ética médica. El médico asistirá al enfermo hasta el final con el respeto que merece la dignidad del hombre. Código Internacional de Ética Médica. Por eso, el que muere es el que hace digno el proceso de morir. Y por eso hay que acompañar a la persona que muere hasta el último momento, tratándola como lo que es, una persona humana, con una dignidad inviolable. Declaración de la Comisión Central de la Organización Médica Colegial. El médico traicionaría su vocación de sanador y de protector de la vida humana si acaba con un enfermo o colabora a su suicidio voluntario. Nunca puede el médico provocar deliberadamente la muerte. La medicina no está para eso. Uno se hace médico para salvar vidas, no para quitarlas. Eso en torno a la eutanasia. He tenido que acortar mucho y voy a tener que ir más rápido para cerrar más o menos a tiempo. Otro término alrededor de la eutanasia, la distanasia. Es un término griego también que quiere decir algo mal hecho. Si la eutanasia sería acortar la vida del paciente, la distanasia es alargar innecesariamente la vida de éste. Eso se conoce con el nombre de encarnizamiento terapéutico o ensañamiento terapéutico. Y es una práctica también contraria a la ética médica. Al final, pues el paciente es el que se tiene que estar defendiendo de los médicos, ¿verdad? En estas situaciones donde la distanasia es alargar innecesariamente, con medios incluso desproporcionados, la vida del paciente, tendríamos que hablar de lo que son medios ordinarios y cuáles no. Los medios proporcionados u ordinarios son aquellos que no pueden faltarle al paciente hasta el último respiro de su vida. La hidratación y alimentación, aunque sean por sonda, no tiene que ser con la cucharita en la boca, o sea, aunque sea por sonda, no es un medio desproporcionado. La oxigenación, que no es el ventilador artificial, es simplemente una mascarilla de oxígeno para que le entre el oxígeno más limpio, pero no es un respirador artificial. Los cuidados paliativos, es decir, en el caso de que se necesite suministrar morfina o el fármaco para aliviar el dolor, y sobre todo el acompañamiento.
el estar con el paciente. Todo lo demás, si no va a curar al paciente y lo único que hace es alargar innecesariamente su vida, se podría prescindir de todos los demás aparatos, de todas las demás técnicas, mientras no falten los cuidados ordinarios. Y si quitas todo lo demás, lo único que estás haciendo es reconocer el proceso natural de muerte y haciéndola digna, porque todo esto no le va a faltar nunca al paciente. Por tanto, retirar todo lo demás, desconectar todo lo demás, no es hacer una eutanasia, es dejar que su proceso natural de muerte llegue, siempre y cuando, repito, no falte esto. Si le quito todos los medios extraordinarios y además le quito estos, estoy haciendo una eutanasia. La verdadera alternativa a la eutanasia y a la distanasia es la humanización de la muerte. Quise hacerlo en una gráfica más o menos para que lo viéramos mejor. La eutanasia es acortar la vida, la distanasia es alargarla innecesariamente, y la ortotanasia, que ahorita veremos qué es el proceso natural de muerte. Del griego también, orthos recto, thanatos muerte. Esta sería realmente la muerte digna, si pudiéramos llamarla así, y designa la actuación correcta ante la muerte por quienes atienden al que sufre una enfermedad incurable o en fase terminal. Por extensión, es el derecho del paciente a morir dignamente, sin el empleo de medios desproporcionados para mantenerlo con vida innecesariamente. En este sentido, hay que procurar que ante enfermedades incurables o terminales se actúe con los tratamientos paliativos. Por ejemplo, un medio desproporcionado, ¿cuál sería? Yo tengo una persona con un cáncer que ya ha entrado en una fase de metástasis, es decir, ya ha invadido otros órganos en el cuerpo. Y el doctor te podría decir, mira, pues como ya invadió parte del hígado, vamos a quitarle parte del hígado, hay que meterlo al quirófano, lo operamos. A ver, la pregunta sería esta: si tú le quitas esa parte del hígado, ¿le vas a curar el cáncer? No. Si ya es metástasis, No. La respuesta es no. Entonces tú ahí puedes prescindir de la operación, que sería un medio extraordinario, porque no va a curar el problema que tiene y lo único que hace es someterlo a situaciones de más dolor, lo que implica una cirugía, la recuperación, etc. Entonces, el decir no a esa operación no es hacerle la eutanasia, es reconocer que es un medio desproporcionado, porque aunque se lo apliques, no va a curar la vida de tu ser querido. ¿Sí lo entendemos por ahí? Bien. La ortotanasia, por tanto, ni es eutanasia ni distanasia. Se refiere al valor sagrado de la vida humana y la dignidad de la persona ante la muerte. Respeta los derechos humanos de las personas moribundas, protege la voluntad del enfermo y el derecho a la objeción de conciencia. Es decir, que no lo mantengan innecesariamente con vida y que reconozcan el proceso natural de muerte y lo ayuden a morir En paz. como debe ser, es decir, con esa dignidad de persona hasta el último momento. La obligación del médico y su deber de preservar la vida. Para cerrar, hablamos eutanasia, distanasia, ortotanasia. Cuidados paliativos, pues si los otros tres eran términos griegos, este para variar es latín. Paliativo viene de palium, que quiere decir manto, capa, cobijo. Y ahí la Iglesia Católica tiene mucho que decir, porque realmente quien metió todo el tema del cuidado a los enfermos, los cuidados paliativos, fue la Iglesia Católica hace muchos años. Por eso es la creación de las órdenes hospitalarias, San Juan de Dios, etcétera, etcétera. Ya luego en nuestra época se institucionalizan en las diversas entidades de salud, por parte de una doctora, ahorita hablaremos de ella. Pero quien realmente metió todo esto, el trato, el cuidado a los enfermos, el acompañamiento, tanto que critican a la Iglesia, pues fue la Iglesia. La filosofía paliativa no está a favor de la eutanasia, pero tampoco de la distanasia. Lo que busca es brindar consuelo a los enfermos terminales y en fase terminal. Los tratamientos paliativos cumplen su objetivo cuando logran que el enfermo en fase terminal viva plenamente su muerte con aceptación.
a esta doctora es muy simpática. Le debemos que hoy los cuidados paliativos se hayan extendido en el sector salud. Ella era una enfermera y cuando llega con los médicos para decirles que hay que trabajar en los cuidados paliativos, ¿saben qué le dijeron? Que no pierden tiempo. ¿Qué tiene que venir una enfermera a decirme a mí que soy médico cómo debo tratar al paciente? ¿No? La soberbia que a veces se nos sube. Pues se hizo médico, estudió la carrera de medicina para poder hablar a los médicos de tú por tú. Y logró meter los cuidados paliativos, y son los que podemos encontrar hoy en todos los hospitales, en el sector salud, etc. En los cuidados paliativos debe existir un diálogo terapéutico de escucha verbal y no verbal, tiempo, calidez y saber respetar los silencios del enfermo. Porque a veces el enfermo lo único que necesita es que estés ahí. No necesita ni que le digas una palabra, que le agarres la mano, que le hagas una caricia, que lo mires a los ojos. Siempre debe existir empatía para reconocer que se es aliado del paciente y es necesario conocer sus necesidades biológicas, psicológicas, sociales, espirituales, para que pueda vivir su muerte plena, con dignidad y paz. Muchas veces, al llegar a una unidad de cuidados paliativos, el enfermo que viene con grandes dolores solicita la eutanasia. Pero realmente no está solicitando la eutanasia. A ver, ¿quién de ustedes ha padecido un dolor de muelas de los de a de veras? ¿Y quién de ustedes, cuando estaba teniendo ese dolor de muelas, que se acordaban de todo su árbol genealógico, no dijo alguna vez, es que me quisiera morir? ¿Pero se querían morir? No. No, lo que querían era que terminara el dolor. Entonces, cuando un paciente llega con grandes dolores pidiendo la eutanasia, lo que realmente pide es que se le alivie el dolor. Y cuando se lo puedes controlar con los fármacos necesarios, su actitud psicológica cambia y quiere seguir viviendo y puede vivir momentos llenos de intensidad. Necesito, no sé si me pueden ayudar con el audio. Mira, en el mouse, muévele ahí tantito para que la flechita se ponga donde pone video seguiré. Ahí, dale, pero antes de darle clic, necesito que pongas el micrófono para que se oiga. Ahí mismo en el cuadrito del mouse, con que le des así con el dedo 2 veces, o una vez. Ahora ponle aceptar. Dale doble clic para que salga grande allá. Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Seguiremos.
cuidados paliativos, ser donadores de esperanza. Y eso creo que no hace falta tener un doctorado o una maestría, ¿verdad? Para poder transmitirle la esperanza al otro, lo único que se necesita es querer hacerlo, estar ahí. Cierro con esta frase de la misma Cecil Sonder, de la doctora esta que metió los cuidados paliativos. Tú eres importante porque eres tú. Tú eres importante hasta el último momento de tu vida. Nosotros haremos todo lo posible por ayudarte. Nosotros aliviaremos tus síntomas para que vivas hasta que mueras. Pues muchísimas gracias. No sé si ya es tarde, pero si alguien tiene alguna preguntita, no sé si quieren que hagamos una o dos preguntas, y si no ya, pues